Después de que todos parecían disfrutar de un video que hice hace un par de semanas sobre grandes países que ahora son más pequeños, pensé que haría lo contrario aquí y hablaría de algunos países que comenzaron siendo razonablemente pequeños y ahora son grandes. Ahora, se podría argumentar que cada país comenzó siendo pequeño. Así que siento que al final del día esto solo va a ser una descripción de cómo algunos de los países más grandes del mundo alcanzaron su tamaño. Esencialmente voy a enumerar algunos países grandes y explicar cómo se hicieron tan grandes. Vamos a echar un vistazo a 6 casos: los Estados Unidos, Alemania, Rusia, el Imperio Romano, Brasil y Canadá. Hay espacio para más, así que si quieres haré una segunda parte. Y sé que el Imperio Romano destaca porque ya no existe, pero me gusta, así que quería incluirlo. Vamos directo al grano con el que está en la miniatura: los Estados Unidos de América. Todo comenzó en 1776, cuando las 13 colonias del Reino de Gran Bretaña en América del Norte declararon colectivamente su independencia como los Estados Unidos de América, teniendo la tierra de las 13 colonias como su territorio inicial. Pronto también reclamaron las tierras británicas al oeste de las ahora antiguas colonias, tanto las que estaban reservadas para los nativos como otras colonias de los británicos. En 1777, la región noreste de Nueva York, que había quedado fuera de las 13 colonias originales, también declaró su independencia. Vermont, antes llamado Nueva Connecticut, se convirtió en un estado, aunque no se unió a los Estados Unidos de inmediato. Cuando la Revolución triunfó y Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos, las ex áreas británicas, en lo que ahora es todo Estados Unidos, fueron cedidas a los Estados Unidos, aunque hubo un par de desacuerdos fronterizos tanto con ellos como con España. Después de esto, hubo un periodo de reestructuración interna y organización del territorio, y luego comenzó la expansión hacia el oeste. En 1803, Estados Unidos compró Luisiana a Francia, un territorio gigantesco. Explico en detalle por qué y cómo sucedió esto en un video. Enlace en la descripción si te interesa. La siguiente fase fue la expansión hacia el noroeste, comenzando en 1819 hasta 1845, que estableció la frontera norte como esta línea recta y definió el país de Oregón como una región compartida con el Reino Unido. No puedo imaginar cómo dos países comparten una región, pero supongo que sucedió. En 1821, España cedió Florida a la Unión. Lo siguiente fue la expansión al suroeste con la anexión de Texas y su admisión como el 28º estado en 1845. Un año después, en 46, la frontera norte fue completamente redefinida. El territorio de Oregón perdió algo de tierra a los británicos, pero quedó totalmente bajo soberanía estadounidense. No obstante, Estados Unidos anexó Texas luego de que la región se rebelara contra México. Esto disgustó a México y provocó una guerra entre ambos países. Los Estados Unidos ganaron esta guerra y por lo tanto el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo vio a México ceder una gran porción de tierra a los Estados Unidos, que consistía en sus territorios de Alta California, Santa Fe y Nuevo México, así como su reclamo sobre Texas. Esto fue en 1848, en 1854, y sé que esto es solo una serie de fechas lanzadas al año. Los Estados Unidos compraron una gran parcela de tierra a México conocida como la compra de Gadsden, ya que ofrecía una ruta mucho mejor para un ferrocarril sureño que los Estados Unidos querían construir. Tras esto, el dominio continental de América estaba casi establecido. Así comenzó el imperialismo estadounidense, con Estados Unidos buscando extender su dominio en ultramar. Primero, reclamaron las Islas Navassa y Howland en 1858. Luego, un año después, siguieron Johnston Atoll y cada vez más islas del Pacífico, siendo el punto más alto la anexión de Hawái en 1898. Antes de eso, en 1867, compraron Alaska al Imperio Ruso por solo 7.2 millones. En el valor de hoy, eso equivaldría a alrededor de 115 millones, aún bastante barato. Además, desde 1868 comenzaron a reclamar islas en el Caribe, expandiendo su alcance en el extranjero y convirtiéndose en uno de los países más grandes del mundo. A continuación tenemos a Alemania. Ahora, Alemania es complicada porque su surgimiento como un único estado-nación fue considerablemente tardío en la historia en comparación con otros países. Tenemos el Sacro Imperio Romano y el absurdo lío geográfico que parecía ser. Por lo tanto, es difícil precisar una ubicación o un estado de origen, especialmente porque muchos de ellos se superponían. Sin embargo, Wikipedia en realidad tenía un gráfico muy interesante que nos permite ver cuál existió antes y después y cómo a veces coexistieron. Y así, técnicamente podemos señalar los varios estados de origen de Alemania. Los antiguos prusianos, la Federación Luteciana, la Marca del Norte, entre muchos otros. Sin mencionar los diversos estados y principados dentro del Sacro Imperio Romano que ahora conforman Alemania.
Pero considerando que Alemania proviene del Imperio Alemán, el Imperio Alemán proviene de la Federación del Norte de Alemania, que consiste principalmente en Prusia, creo que podemos usar eso como punto de partida. Prusia comenzó como la Orden Teutónica. Al mismo tiempo estaba el Electorado o Margraviato de Brandeburgo y estos dos pronto estarían conectados. La Orden Teutónica era una institución religiosa y un feudo polaco. Eventualmente se secularizó en Prusia. Sus gobernantes se casaron con la Casa de Brandenburgo, y cuando el duque de Prusia murió sin un heredero, Brandenburgo se hizo cargo de Prusia. De hecho, se mudaron completamente allí porque sus tierras en Brandenburgo habían sido casi totalmente destruidas por la guerra. Después de establecerse como Prusia independiente, comenzaron a conquistar o anexar cada vez más de Alemania, siendo su expansión muy relacionada con la Liga Hanseática, una confederación comercial y defensiva de comerciantes y ciudades de mercado en el noroeste y centro de Europa. A través de muchas otras guerras, también con los austriacos, daneses, franceses, polacos e incluso dentro de los propios estados alemanes, su dominio creció cada vez más. Y donde su administración directa y gobierno militar no entraban, su influencia política lo hacía en los estados alemanes más pequeños. Finalmente, el Sacro Imperio Romano Germánico fue disuelto y la Confederación Alemana terminó. En 1871, los prusianos fueron victoriosos contra los franceses en la Guerra Franco-Prusiana y proclamaron a Guillermo I de Prusia como emperador alemán. Así había comenzado la unificación de Alemania y nuevos estados y reinos se unieron a Alemania, incluso si mantuvieron parte de su soberanía por un tiempo y su territorio siguió. Durante las guerras mundiales perdieron y ganaron territorio, pero eventualmente condujo a las actuales fronteras alemanas de hoy. Más pequeño que el imperio que una vez fue, pero aún significativamente más grande que el territorio del margraviato original y la orden. Por lo tanto, la nobleza de Brandenburgo y Prusia pudieron convertir un territorio algo pequeño en un país muy grande, pasando por periodos de aún mayor vastedad territorial. No podemos ignorar a Rusia, el país más grande del mundo actualmente. Su caso es increíble. Si queremos ser muy básicos con ello, comenzó con un grupo de chicos del este de Suecia que decidieron navegar hasta el territorio e iniciar una cadena de eventos que llevó a la formación del país más grande del mundo. Todo comienza con la dinastía Rurik, que surgió de la costa este de Suecia. Según la teoría predominante, el nombre Rus se deriva de un término antiguo nórdico para los hombres que reman estos trajes. Y esta podría ser la razón por la que Rusia tiene su nombre. Viajando desde Suecia a Rusia, se establecieron en Novgorod en el norte. Poco después establecieron la Rus de Kiev, una gran reunión de principados bajo su control. Pero esta unificación fue breve. Para mediados del siglo XII, la Rus de Kiev se había disuelto y los principados se volvieron independientes, cada uno gobernado por una rama diferente de la dinastía Rurik. El más importante de ellos para nosotros aquí es el Gran Principado de Moscú, a partir del cual comenzó a formarse la Rusia moderna. Encontré este mapa detallado de su expansión territorial entre 1300 y 1462, pero está en ruso y no tiene contexto regional, así que no tengo idea de lo que significa. Pero en este más grande podemos verlo mejor a través de estos tonos de verde. El verde más oscuro era lo que tenían en 1300. Y a medida que el verde se vuelve más claro, vemos su crecimiento territorial hasta 1547, momento en que se convirtieron en el Zarato de Rusia, expandiéndose mucho más. Primero al sur y al este en los 1600, y luego hasta el este de Asia en los 1700, estableciéndose como el Imperio Ruso en 1721 y alcanzando su máxima expansión territorial alrededor de 1917, contando con muchos protectorados tanto en el este como en el oeste. La razón por la que creo que lograron conquistar territorios tan vastos es que probablemente eran lugares muy vacíos y por lo tanto era suficiente conquistar el asentamiento más significativo en el área e instantáneamente reclamar soberanía sobre el enorme territorio circundante. Pasando por cambios de régimen hasta la Rusia moderna, ganó y perdió algunas tierras, pero aún mantuvo su lugar como el país más grande del mundo. Comenzando como el pequeño Principado de Moscú, o como el pequeño grupo de marineros suecos y luego creciendo cada vez más. Algunas ganancias territoriales clave fueron la anexión temporal de Finlandia después de derrotar a los suecos en 1809, la conquista temporal de Ucrania a los otomanos, estados vasallos o las muchas anexiones de varios khanats asiáticos en Asia Central. Quiero hacer un video detallado sobre cómo Rusia se expandió tanto y su evolución territorial. Déjame saber en los comentarios si te gustaría ver este tipo de video.
Un imperio histórico que no duró pero evolucionó de ser muy pequeño a muy grande es el Imperio Romano. Iniciando en una pequeña ciudad en 510 a.C., extendiéndose por Italia, Europa y hasta zonas de Asia. Evolucionando de un asentamiento que ciertamente era más pequeño que la Roma de hoy a uno de los imperios más grandes que el mundo ha visto jamás. Comenzó con la conquista de la Liga Latina, luego conquistando Sicilia, Córcega y Cerdeña, así como estableciendo una presencia en los Balcanes, y luego pasando al modo completo de imperio y moviéndose hacia la península ibérica, África del Norte, Grecia y teniendo como base toda Italia, luego expandiéndose aún más a través de la conquista de Galia por parte de César y la conquista de Alemania por parte de Augusto. En el momento de la victoria de Trajano sobre los partos, el Imperio Romano se extendía desde la actual Lisboa en el oeste hasta el norte de Inglaterra, el Cáucaso, Egipto y Marruecos, luego comenzando lentamente su descenso y disolución. Si optamos por adentrarnos en los imperios, tenemos los ejemplos del Reino Unido, Portugal, España o Francia, cuyo origen como países estuvo en territorios razonablemente pequeños y que se expandieron para gobernar enormes partes del mundo entero. Portugal comenzó como un pequeño condado y logró un imperio muy grande. Se podría decir que el Reino Unido inició como pequeños reinos, llegando después a gobernar casi un cuarto del mundo. España y Francia tuvieron orígenes de tamaño medio similares, luego extendieron enormemente su alcance, tanto en Europa continental como en ultramar a través de sus imperios. Pero no profundizaremos demasiado en esos aquí porque quiero hacer un video completo sobre los imperios coloniales más grandes. Otro ejemplo hoy en día en Sudamérica es Brasil. Encontré un GIF que muestra la expansión territorial de Brasil desde 1534 con las capitanías portuguesas hasta la actualidad, incluyendo su organización interna. Es interesante ver cómo cambió, pero también deberíamos intentar entender por qué. Brasil comenzó como una colonia portuguesa, con su territorio bastante limitado en cuanto a cuánto más podía avanzar. Esto se debió a un tratado firmado entre los portugueses y los españoles, en el que literalmente dividieron el mundo en dos. Los portugueses obtuvieron África y gran parte del Índico, mientras que los españoles consiguieron el Pacífico y la mayoría de América. El tratado fue modificado, concediendo a los portugueses más territorio en el sur de América. Pero el momento clave fue en realidad durante la breve pérdida de la soberanía portuguesa a manos de los españoles en la Unión Ibérica de 1580 a 1640. Durante este tiempo, el Tratado de Tordesillas fue anulado y por lo tanto se permitió a los colonos de Brasil viajar más al oeste hacia el corazón de Sudamérica y lo que luego se convertiría en Brasil. Para cuando Brasil declaró su independencia de Portugal, la mayoría de sus fronteras ya estaban definidas. No obstante, aún hubo algunos cambios. Por ejemplo, se perdió la República del Cisplatino, que se independizó y ahora es Uruguay. Y también le quitaron algunas partes de tierra a Bolivia, como el Acre. Y finalmente para este video al norte, Canadá. Aquí todo comenzó en 1867. El dominio de Canadá fue formado por el Reino Unido a partir de 3 provincias de América del Norte británica. Canadá, que eventualmente se dividió en las provincias de Ontario y Quebec, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia. En 1870, el Reino Unido transfirió la mayoría de sus tierras restantes en América del Norte a Canadá, convirtiendo el territorio del noroeste y la tierra de Rupert en los territorios del noroeste. Un dato curioso es que la transferencia de la tierra de Rupert se realizó mediante un pago de 300,000 libras por parte de Canadá a la Compañía de la Bahía de Hudson, una compañía que aún existe hoy y fue fundada en 1670 como una carta real inglesa, habiendo funcionado como el gobierno de facto de los territorios de Canadá durante un tiempo en aquel entonces. En 1871, la colonia británica de Columbia Británica se unió a Canadá como la 6ª provincia. La provincia trajo consigo su disputa con los Estados Unidos sobre las Islas San Juan, que finalmente ganó los Estados Unidos. En 1873 obtuvieron una 7ª provincia con la unión de la isla del Príncipe Eduardo. Después de esto, los únicos cambios territoriales que tuvieron fueron en la organización interna, con la excepción de la transferencia de las Islas Árticas de Gran Bretaña al gobierno canadiense en 1880. Es interesante porque es uno de los países más grandes del mundo, pero no tuvo que conquistar la mayor parte de su territorio, ya que se les fue dado por su antiguo gobernante colonial, a diferencia de los Estados Unidos, que tuvo que conquistarlo en su mayoría a los británicos. Por supuesto, podemos argumentar que los británicos tuvieron que conquistarlo de los nativos y competir con otras potencias coloniales para obtener la tierra, pero es interesante ver cómo cada gran país siguió un camino diferente hacia esa grandeza territorial. Así que esos son algunos de los países del mundo que ahora son o alguna vez fueron grandes, habiendo originado de territorios muy o algo pequeños.
Recibí un montón de sugerencias de ustedes en el video de países grandes a pequeños, de más países que perdieron partes significativas de su territorio, así que todavía podría hacer una segunda parte de ese. Pero si también te gustaría una segunda parte de este, deja un comentario abajo con sugerencias de más países que ahora son o alguna vez fueron grandes en términos de área, habiendo originado de un territorio pequeño y expandiendo su dominio a lo largo de la historia. Muchas gracias por ver este video, suscríbete si quieres ver los futuros y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.